Bienvenidos amados hermanos, amigos, a todos nuestros queridos radioescuchas que en el día de hoy nos abren la puerta de sus hogares, de su corazón por sobre todas las cosas. Gracias a Dios le doy en esta noche por permitirnos acercarnos delante de la presencia del Señor todos juntos como un solo cuerpo. Amén. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos al programa Impactando el Reino de Dios. Hoy tenemos el gusto, como cada sábado a las 7 de la noche, compartir la palabra del Señor, traer de lo que Dios nos ha estado hablando, de lo que Dios, compartirle de lo que Dios nos habla en la iglesia, incluso de lo que estamos estudiando dentro de nuestras vidas devocionales. También compartírselas, estar llevando en oración las peticiones, las necesidades, las circunstancias en las que el día de hoy esté pasando. Tenga la seguridad de que en el nombre de Cristo Jesús llevamos la petición delante de la presencia del Señor. Y a través de la palabra creemos que el Señor tiene el poder para cambiar, deshacer y quitar toda obra del enemigo. Amén. Si usted tiene una necesidad, una petición, un comentario, un testimonio, algo que quiera externarnos el día de hoy, a través de la multilínea 59 11 07 14 40, en la extensión 537, 59 11 07 14 40, en la extensión 537. Ahí están listos nuestros hermanos para recibir estas llamadas, y en un ratito más, en la segunda mitad de este programa, vamos a estar dándole lectura a estas llamadas que tenemos aquí en cabina. Estamos completamente en vivo, transmitiendo desde las instalaciones de Ondas de Vida 1440, la estación del pueblo de Dios. Dios bendiga a todos los que nos escuchan a través de la radio, a través de bocinas inteligentes, a través de internet, que se está conectando. Dios me les bendiga grandemente. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Hoy los bendecimos desde este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También queremos invitarle a que vayan a la página de la iglesia Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor, ¿verdad? A través de Facebook, vayan y ahí van a encontrar todos nuestros servicios en vivo, cultos de oración, vaya, todo lo que el Señor, a todas las actividades que estamos teniendo dentro de la iglesia, y pues esperemos y sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Dios bendiga también a todos los que nos están escuchando de allá cercanos a la iglesia, de todo el área de Tláhuac, ¿verdad? De Tláhuac, Chalco, de Zompa, Mixqui, Ayotzingo, Tulyehualco, Tláhuac, pues Tetelco, claro, vaya, todos los alrededores por allá. Dios me les bendiga, y a todos los que nos escuchan también alrededor de la Ciudad de México, Dios me les bendiga. A todos los que nos oyen del interior de la República, y también a través de internet, ¿verdad? Dios me les bendiga grandemente, que el Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Hoy quiero darles paso a la palabra del Señor, y algo muy importante que aquí yo estudiaba en la palabra del Señor, 1 Timoteo 1:4, y dice la palabra de Dios, esta es instrucción, mire, porque creo que muchos de nosotros dentro de la vida espiritual en el Señor, tomamos un partido como de liderazgo en nuestra casa, ¿verdad? En sentido espiritual, tal vez estamos teniendo una necesidad, pero no propia, sino de alguno de nuestros familiares, Amén. de algún amigo, de parientes, algún conocido, alguien dentro que estamos diciendo, nosotros queremos levantar la mano y queremos enviar esta petición para entonces que el pueblo de Dios se una para orar
Sí, claro. por tal o Necesidad. no necesidad o circunstancia, ¿no? Y en este día quiero hablarle a estas personas porque si tú eres uno de ellos, yo creo que sí, porque nos estás escuchando, porque estás poniendo atentos tus oídos, ¿verdad? Incluso hasta para ti estás pidiendo una necesidad, estás poniendo una petición delante de la presencia del Señor, ¿verdad? El Señor hoy me hablaba acerca de esta palabra para ti y para mí, porque estamos con oídos atentos a lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 1:4. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a la gente a que lleve una vida de fe en Dios. Voy a darle lectura una vez más. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. ¿Cuál es la función que debemos de tener nosotros? Porque estamos hablando, venimos de un tema de este año de renovación y regeneración, ¿verdad? Y ya entendimos lo que es a través, si nos ha seguido a través de los programas en este año, hemos comenzado a hablar acerca de esto, de la regeneración, una nueva generación, ¿verdad? Alguien diferente. Ya no se conforma con siendo lo mismo, sino que entiendo que tengo que hacer algo diferente, ¿verdad? Y eso únicamente lo voy a lograr a través del Señor Jesucristo, de recibir al Señor Jesucristo. Y si tú ya recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón, ¿verdad? Tú, déjame decirte que estás de este lado, ¿verdad? Y si tú no lo has recibido, hoy te animo a que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón, que le abra la puerta de tu corazón, para que entonces tu vida deje de seguir siendo de la misma manera. Y entonces comiences a ver las situaciones y todas las cosas de una manera distinta, como una nueva generación, un nuevo nacimiento, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, un nacimiento espiritual. Pero pasamos el tiempo y después vimos lo que era una regeneración. Y lo que era la regeneración prácticamente lo enlazamos, ¿verdad? En el cambio de los pensamientos. El pensamiento tiene que ser distinto ahora, ¿verdad? Todo lo que me llevaba hacia la calamidad, ¿a qué me llevaba mis pensamientos? ¿Hacia lo malo? ¿Hacia hacerme sentir menos? ¿Hacia hacerme sentir solo, abandonado, triste? Que todo lo que yo veía a mi alrededor me llevaba a decir, tal parece que todo esto nadie me quiere, ¿no? Todo el mundo se aleja de mí, estoy solo en este lugar, ni Dios quiere contestarme. Pero en ese cambio de mente, en ese cambio de pensamientos, tiene que cambiar mi actitud, decíamos también, ¿verdad? Entonces mi actitud ahora va a ser distinta. Ahora representa que si yo no tengo por completo el milagro que estoy esperando, resuelta la situación, me tengo que esforzar aún más para entonces continuar y seguir en oración, seguir trabajando, levantarme, ¿verdad? De mi zona de conmiseración, en mi zona confortable, porque a veces nos conforta mucho el sentirnos así, chiquitos, pequeños, ay, pobre de mí, pobre de mí. Pero Dios no quiere un pobre de mí, sino Dios quiere a alguien fuerte, valiente. Dios, a través de la palabra, siempre les habla a sus siervos y les dice, varón esforzado y valiente, amén. Mujer esforzada y valiente. Dios quiere gente con valentía, que se reten a sí mismo. El primer reto que tenemos que hacernos es a nosotros mismos, para entonces cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra actitud ante todas las cosas y entonces enfrentar el problema, afrontar lo que se nos está viniendo encima. Y aquí la palabra de Dios creo que nos está hablando para los que tenemos este reto espiritual, el decir,
quiero cambiar mi mente, ya no quiero seguirme viendo así, que todo el mundo me esté volteando a ver y me diga, échale ganas, mira, pobre de ti. Yo mismo me estoy diciendo eso, sino que quiero cambiarlo. Quiero ahora salir adelante de esta situación. Quiero que alguien más, porque he comprobado que el Señor Jesucristo a través de este reto me lleva a ser alguien mejor, me lleva a crecer no solamente espiritualmente, sino también humanamente, también en mi carne. Estas actitudes diferentes me llevan a que yo quiero llevar a alguien más a que pruebe lo que yo ya he comprobado. Y esta es la misericordia de Dios. Y entonces el Señor nos da una encomienda y nos dice, no dejes que se pierda. No dejes que estén ahí pensando o hablando con cualquier persona, ¿verdad? Solamente buscando y debatiendo si de verdad será que estás tú en lo correcto o yo en lo correcto. Mira, déjame decirte algo. Si el Señor Jesucristo te ha dado demostración de que Dios está contigo, de que Dios está listo para ayudarte, entonces sigue ese camino, hermano. Sigue ese camino y que nada ni nadie te haga hacerte a un lado, ni a la derecha ni a la izquierda, hermano, sino que continúes en esto, deshazte de todas estas habladurías, dice, que nos llevan, esto solamente nos conducen a especulaciones humanas sin sentido, que no nos llevan a tener una vida de fe en el Señor. Es decir, se pierde la confianza en el Señor y entonces otra vez regreso a mi mismo estado. ¿Qué es lo que viene a hacer todas estas habladurías? No, que tú eres tal y que tú no, que yo estoy en lo correcto, no, que tú estás en lo correcto. Mira, hermano, deshazte de todo eso, porque todo eso lo único que te va a hacer es tener ruido en tus oídos. Aprendamos a escuchar la voz de Dios que te dice, ten confianza en mí. Amén. Confía en mí. Amén. Bienaventurado. Mire, hay un pasaje, hay una historia en la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo está en un monte y está dando unas bendiciones. Se le llama el sermón de las bienaventuranzas, ¿no? Y dice puras cosas malas, o sea, es que están sucediendo puras cosas malas. Dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. Pero ¿cómo me va a ir bien? Doblemente bendecido alguien que está sufriendo. Mire, la mente de Cristo Jesús era distinta, porque entonces ellos serán consolados. Viene entonces el favor de Dios a través de la fe y entonces Él me impulsa y me llena entonces de gracia, de su poder, de su misericordia, para entonces ser diferentes. Eso, hermano, es tener una mente diferente. Cerrarle los oídos a todo el ruido que está externo y entonces abrir el corazón a lo que verdaderamente nos lleva a la gracia, y esa es Cristo Jesús. La regeneración, como mencionamos, es una obra de Dios mediante el cual el alma del pecador, es el pecador o el pecado, el pastor nos enseñaba que es únicamente la separación de Dios y nosotros. Entonces, el alma de aquel que está separado de Dios es la que está aprisionada, encarcelada, atada, angustiada, afligida. Pues esa alma, mediante la regeneración, Dios la quiere convertir en una alma fructificada, eficaz. Y quiero compartir 2 citas bíblicas que me encantaron muchísimo. Dios me habló. Dice la palabra de Dios en Jeremías 24:7. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Y está ligado, bueno, dice casi lo mismo, en Ezequiel 36:26-27. Además, les daré un corazón nuevo. ¿Para qué? A lo mejor dices, yo para qué quiero una regeneración o una renovación, ¿no? Aquí la palabra nos dice, además les daré un corazón nuevo. ¿Para qué lo necesitamos? Para que me conozcan, para que conozcan quién es el Señor. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por medio de la renovación, va a revelarnos quién es nuestro Padre. O sea, ¿para qué quiere darnos la renovación y la regeneración? Y es para tener un alma, una vida fructificada, en paz, eficaz, que dé vida no solamente a mí, sino a mi casa, a mi ministerio, a mi hogar. Entonces, ¿cómo sé yo a lo mejor que ya estoy entrando en mi proceso de regeneración o renovación? Si yo ya, a lo mejor ya escuché esta palabra, ¿no? Pero pues sí quiero, pero a lo mejor no tengo comunicación con Dios. ¿Cómo es que ya sé que estoy empezando a entrar en este proceso? Primero es una fe y el arrepentimiento. El pastor nos hablaba, ¿no? De tener esta fe que Dios no escatimó a su Hijo único para que sea sacrificado, para que su sangre sea derramada y por medio de su sangre tú y yo seamos hoy sanos y salvos. Amen. Entonces es la fe y el arrepentimiento. Yo creo que vino uno para darme vida eterna. En él creo y me arrepiento de lo que yo ayer, hace 5 minutos, fui, ¿no? Uh-huh. Y por ende hay una disposición en el corazón, es decir, ya me arrepentí y no voy a volver a cometer lo mismo, sino que me voy a esforzar en como yo era antes, a lo mejor ya paso a paso, pero lo voy haciendo. ¿Por qué? Porque el corazón que Dios pone y el espíritu que Dios pone no nada más queda, ya soy portador, ¿no? Del Espíritu Santo y un corazón nuevo, sino que eso va fructificando, es decir, vamos teniendo la esencia de un nuevo padre, de una nueva vida. Es también la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Yo acabo de leer que dice la palabra que también nos va a dar un corazón nuevo y pondrá en nosotros un espíritu en nosotros. El espíritu que pone en nosotros tiene frutos, tiene vida, tiene muchas cualidades, intercede por ti, intercede por mí para que sigamos adelante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos frutos? El amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, esos frutos son los que tienen que empezar a emanar. No a lo mejor ya dejé mi pecado, ya dejé mi vida atrás y ahí queda, sino que ahora tiene que nacer ese fruto, no queda ahí. Y también, por ende, de todo este proceso va a llegar un profundo amor hacia Dios y hacia su pueblo. ¿Por qué? Porque aquel que cuida por medio de la palabra, aquel que cuida su nuevo nacimiento, aquel que dice, ya Dios cambió mi corazón, lo voy a cuidar para que no lo vuelva a hacer otra vez de piedra. Es decir, no ser necio, no ser sabio en mi propio entendimiento, recibir el consejo. Dice la palabra de Dios, el que recibe consejo se hace más sabio. Y el que no quiere, pues es necio. Entonces, estos frutos, el que es nacido de nuevo, el que es nacido del Señor, procura velar por el bienestar de su matrimonio, por el bienestar de su ministerio, por el bienestar de su esposo, de su esposa, de sus hijos. Entonces, esos frutos son los que tienen que empezar a emanar. Y al último, por ende, va a haber una pasión por leer su palabra. ¿Por qué? Porque se va a ver la vida reflejada en ti y por ende ya vas a dar testimonio de lo que hay en el cielo. Amén. ¿Qué hay en el cielo? Pues los frutos y el corazón nuevo que tú vas a empezar a emanar. Esa es la voluntad de Dios, que como se hace en el cielo, se haga en la tierra. ¿Y qué se hace? Su voluntad. Pero Él dice que nos va a ayudar, ayudándonos a cambiar un corazón y a ponernos un espíritu en nosotros. Amén. Amén. Y el pastor no comentó, pero antes de ir al corte comercial, nuestra página de Instagram estamos como Casa Yo Soy el Buen Pastor y en YouTube estamos como Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor. En Facebook, Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor Oficial. Nos puedes seguir, nos puedes escribir, cualquier duda te vamos a estar contestando. Están unos hermanos que están al pendiente. Y ¿cómo vas en este proceso de la regeneración? También compártenos, ¿no? Porque también es parte de ser paciente.
también es uno de los frutos, ¿no? Sí, No claro. es de la noche a la mañana, sino es como que arrancarte de lo que tú eres. Así Pero es. Dios, ante todo, nos va a ayudar. Así Amén. es. Y todo surge a través de un paso. Ese paso es doblar nuestras rodillas, ¿verdad? Lo hablamos como con Gedeón, ¿verdad? Lo primero que tuvo que hacer es doblar sus rodillas, reconocer al Señor y decir, sí, Señor, reconozco que te necesito de tu ayuda. Y para eso, hermano, estamos acá. Para eso estamos acá, para escucharte, para atenderte, para saber qué es lo que te preocupa. 59 11 07 14 40, la extensión 537. Aquí estamos totalmente en vivo. Vamos a ir a un pequeño corte y enseguida estamos de regreso aquí en Impactando el Reino de Dios. Aquí en Impactando el Reino de Dios. Dios le bendiga grandemente, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con ustedes. Qué gusto es poderlos saludar a través de los diferentes medios en donde se escucha esta señal a través de Ondas de Vida 1440 de AM, ¿verdad? A través de la radio. Dios le bendiga grandemente. Usted va en su auto, si está en su casita, a través de una bocina inteligente, a través también de su celular, de su computadora, a través de Facebook. Dios le bendiga grandemente. Hoy aquí tengo unas peticiones de oración, ¿verdad? Que nos han llamado, y también a través de Facebook. A través de Facebook nos escribe Noemí y nos dice que nos escribe desde Tepeji del Río, Hidalgo, y pide oración por sanidad de su esposo. En el nombre de Cristo Jesús, creemos que Dios está haciendo un milagro hasta Hidalgo, en Tepeji del Río. Amén. Le recomiendo, no sé si usted sea parte o conozca la iglesia de Torre Fuerte ahí en Tepeji del Río. Acérquese con el pastor Rodrigo, allá en Tepeji del Río. Busque Torre Fuerte Tepeji y ahí el Señor, creo que Dios le va a estar dando un seguimiento poderoso e importante. Pero desde aquí estamos orando en el nombre de Cristo Jesús para que Dios haga ese milagro en la vida de su esposo. Tal vez no conocemos, no sabemos qué es lo que está sucediendo, pero Dios todo lo sabe y Él tiene el control de todas las cosas. Y hoy los ojos naturales, en el tema, metiéndonos en el tema que estamos tratando el día de hoy, con una regeneración, con una renovación de mente, ¿verdad? Los ojos naturales ven una enfermedad, pero hoy en espíritu, en nuestro corazón y en nuestra alma, de todos aquellos que hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo, vemos una oportunidad para que el Señor Jesús se manifieste en su casa, ahí en su hogar. En el nombre de Cristo Jesús le bendigo. En el nombre de Cristo Jesús bendigo la vida de su esposo. También tenemos aquí una llamada de nuestra hermana Miriam Hernández. Pide oración por sus ojos, boca, porque tiene mala circulación y dolor de huesos. Dice la palabra de Dios que el Señor mismo atiende a tu súplica, a tu dolor, y Él está con aquellos que le dicen: Padre Celestial, me duele esto me lastima, esto me aflige, y les devuelve la sanidad y los conforta. Entonces creemos que esa palabra es plantada en su corazón desde lo más profundo de sus huesos y que cobra vida la palabra de Dios. Amén. Por medio de la sangre de Cristo. Seguimos Gloria orando al Señor. Vamos a estar orando por estas peticiones, ¿verdad? Si usted tiene alguna necesidad, llámenos 59 11 07 14 40, en la extensión 537. Todas las peticiones las llevamos delante de la presencia del Señor. Amén. Amén. También déjeme decirle que la próxima semana vamos a tener un programa muy lindo, muy padre, la segunda vez que nos visitan nuestros queridos hermanos de Ciudades de Refugio, el pastor Roberto Rojas y el pastor Armando Chávez. Van a estar acá también con sus esposas, con sus colaboradores, toda la iglesia que hace esta hermosa congregación que es Ciudades de Refugio. Si hoy nos está mirando ahí el pastor Armando, el pastor Roberto, Dios me les bendiga grandemente. Les amamos, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Así que no se pierda la siguiente semana. Este programa va a estar de lujo, va a estar precioso. Amén. Amén. Vamos a darle continuidad a este mensaje que el Señor nos dio de la regeneración y la... Claro que sí, muy buenas tardes, querido Radio Escucha, ¿verdad? Pues vamos a darle continuidad a este hermoso tema, ¿verdad? Y recordando que solamente estas palabras se va a dar a través, ¿verdad?, de aquel que aceptó a Cristo como su Salvador. Amén. Decíamos hace 8 días, no importa el tiempo, cuando lo aceptaste, si fue ahorita, si fue antier, si fue hace 100 años. Él, ¿verdad?, dice que Él es el mismo, hoy y siempre. Gloria a Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que a través de lo que ahorita mis hermanos hablaban, recuerden que la regeneración es un camino de preparación. ¿Amén? ¿De qué? Bueno, pues de lo que el Señor Jesús nos regaló a través de su sacrificio, y fue el perdón. Amén. Entonces el perdón es lo que me va a dar acceso de poder caminar este cambio formativo para que yo sea transformado. Y bien hablaban, ¿verdad?, ahorita acerca, mis hermanos, del arrepentimiento. Y fíjese de algo, porque bien decimos, a veces nos enseñan, nos vuelven a repetir, nos lo vuelven a recordar, pero tristemente yo sigo en mi misma situación. Entonces aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios tiene esa acción, ¿verdad? Decía ahorita el pastor, necesitamos gente valiente que reconozca finalmente, como este personaje, ¿verdad?, Gedeón, que habían hecho lo malo, ¿verdad?, del pueblo delante de sus ojos. Y amén. Y fue el apartarse, fue el no tomar en cuenta a Dios en todo. Ya el pueblo de Israel se había, ¿verdad?, le había levantado otros altares ahí. Y claro que Dios, pues, se enojó, ¿verdad? No es que esté enojado, amén, sino Él nos da esta enseñanza hermosa para poder hacer cambios. ¿Y cómo es esto? Todo lo que ahorita mis hermanos hablaron y lo que ahorita vas a hablar, necesitamos, ¿verdad?, primeramente creer es esa fe tan importante de un valiente. Porque ahorita hablaba el pastor, pero si no tenemos determinación, cuando tú ya te cansaste, cuando tú ya, no sé si han sentido cansancio, ¿verdad?, de que pues puede haber 1000 cosas, de algo que yo ya no quiero y sigue, pues ya dices, a ver, espérame, ¿qué pasa? Y ya te levantas, ¿verdad?, a enfrentar la situación. Se llama determinación en Dios. Necesita ver Dios una fe activa, determinante para ya no más enfermedad en el pueblo de Dios, ya no más, pero necesitamos creerle. Y tristemente, ¿verdad?, la iglesia, conforme va pasando la situación, me voy sintiendo cada día peor y todo, ¿verdad?, en lugar de hacer cambios, pues me voy desanimando. Y dijimos que algo que este inmundo, el Señor lo reprenda, va a querer, es que haya desánimo entre unos y otros. Y recuerden que el desánimo en mi vida, pues me va a traer carga, me va a derrotar, ¿va? Me derroto ante la enfermedad, ante los problemas, ante la drogadicción, me doy, ahora sí, como dijera Kiko, me doy. Pero no es así. Necesitamos volver nuestros ojos al sacrificio único, ¿verdad?, que hasta el día de hoy dice la Biblia que es inmutable, que es que aún por todavía los que todavía no nacen, Cristo pagó. Amén. Su vida fue ese sacrificio. Entonces vamos a ver cómo voy a cambiar en una acción. Fíjense que aquí decía arrepentimiento. Bien tocaba la pastora, ¿verdad? Necesitamos arrepentimiento genuino, cambios. Y bueno, pues nada más voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es que yo puedo cambiar? ¿Y por qué, verdad? Si yo no cambio esta palabra que voy a decir, pues yo puedo seguir en ese círculo vicioso, ¿verdad? Conmiserándome, porque yo, reclamando, enojado, frustrado. Pero en Dios no es así. Y fíjese que aquí dice que el arrepentimiento delante de Dios, Dios envía su palabra, envía a sus obreros. ¿Para qué? Para que den a conocer. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros?
Y lo primero que Él quiere es que conozcamos el amor de Dios, el amor de su Hijo. Entonces, mi vida pasada, en esta palabra regeneración, ¿verdad? Dejar lo viejo, ya decía ahorita la pastora, si hace 5 minutos pequé, me acordé de un recuerdo, no sé, que me trajo dolor, pues voy a la cruz, tenemos que aprender a ir a la cruz. Y en ese momento, ¿verdad? En una humillación, ¿verdad? Pues yo me rindo delante de su sacrificio. Y entonces, ¿verdad? Toda mi vida pasada, todos mis actos fueron sin amor. Todo. No es que yo sí puse amor, no. Delante de los ojos de Dios no hemos hecho las cosas bien. ¿Por qué? Porque hemos hecho nuestras cosas como nos conviene, como creemos, sin haberlo consultado, sin haber tomado el consejo de su palabra. Y lo que su palabra va a hablar es de amor. Es esa sal, ¿verdad?, que nos enseña. Podrá estar muy hermoso el guisado, una mojarra frita, imagínense, bien rica, pero a la hora de probarla, no hay amor. Entonces, ¿cómo puedo ya darme cuenta, verdad, que todos mis actos, mi forma de hablar y mi hacer, todo lo he hecho sin amor? Y entonces es lo que Dios viene a cambiar, viene a renovarnos, porque lo que hizo Jesús, ¿verdad? Pero para su Padre y el amor de su Padre hacia su Hijo, se une ese amor y ahora nos lo entrega. Todo lo que Dios ha hecho para nuestra vida, el aire, la fruta, todo fue hecho con amor para nosotros. O sea, nos hace bien. Lo que Jesús hizo por todos, ¿verdad? Cuando multiplicó, cuando resucitó, cuando sanó, cuando todos los milagros, todo fue por amor. Pero hoy, ¿verdad? Mis hechos, yo me doy cuenta, ¿verdad?, que carecen de eso. Yo puedo hacer la comida hoy, pero enojada. Y a ver qué como, y no alcanza, y nos pasamos la vida, ¿verdad? Renegando, no alcanza, ya subió todo y ahí estamos. Entonces, el cambio que yo hoy necesito está bien, reconozco delante de Dios que yo no lo he hecho con amor. El barrer su casa, el aprenderme un texto, el venir, el hablar de él, no lo he hecho, sino una costumbre, ¿verdad? Algo que se da y bueno, pues hay que hacerlo, pero no es así en Dios. ¿Cuál va a ser el primer cambio? Padre mío, ¿verdad? Delante de tu presencia, por la sangre de tu Hijo amado, hoy quiero hacer la comida con amor. Amén. Eso es el primer cambio que Él quiere desde nuestra mente. Amén. Ahora todo lo voy a hacer con amor. Voy a llevar a mis hijos a la escuela con amor. Todo, ponerle ese ingrediente que Dios y su Hijo amado nos enseñaron y que ahora nos toca, ¿verdad? En una oración, ahorita mis hermanos, ¿verdad?, que piden oración, la oración como iglesia con amor. Amén. Ese es el primer ingrediente. Cuando tú le pones ese sazón, ese amor, fíjate que nuestra mente cambia. Y dice aquí, yo ahora mi mente, ¿verdad?, sabe que Dios es su refugio. Y al ser tu refugio, Él no te va a dejar. Hoy mi mente sabe que Dios me cuida, me protege. Hoy sabemos, ¿verdad?, que de todo mal, de toda situación peligrosa, Él me guarda. Todo a través de la fe y la oración es que podemos hacer esos cambios. Si yo no oro, y yo no leo palabras, si no escucho, si no nada, pues tristemente nos vamos a quedar en esa situación. Y es lo que Dios no quiere. Amén. Por eso nos está enviando, para enviar esa palabra. Amén. Amén es lo que ahorita vamos. Amén, ciertamente. Ciertamente es muy interesante lo que la palabra de Dios hoy nos expresa y nos aconseja. Porque ciertamente es ese año de la regeneración y entendámoslo así, tan cortito. Tenemos que hacer cambio. Amén. ¿No? Llegar a este punto porque la palabra de Dios nos enseña y nos traza lo bueno y lo malo. Porque Él da ese corazón, dice la palabra de Dios, sabio, entendido. Para que en ese momento
nuestro corazón pueda discernir entre el bien y el mal. Y siempre Dios pone dos caminos, ¿verdad? Un camino de bien y un camino, la palabra te enseña las consecuencias de una mala decisión. Y yo a lo largo de esta semana he entendido que nuestras malas decisiones, ¿verdad? Porque nos han llevado a muchos problemas, a muchas situaciones, las cuales a veces ya se nos salen de control. Y empieza como a abrazar, ¿verdad? Ese problema en nuestra vida, como que la empieza primero a abrazar, pero en ese apretar hasta que llegue ese problema y nos asfixia, ¿verdad? Es cuando nosotros ya se sale de control la situación. Entonces, nuestra vida necesita cambios y es lo que Jesús viene a decirnos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios y yo les daba este texto y este texto lo he llevado esta semana a mi corazón en Proverbios 3:5 y dice la palabra de Dios que nosotros debemos de tomar a Dios en cuenta en todas nuestras acciones. Ese es el consejo que nos da la palabra de Dios. Y dice que si tú lo tomas en cuenta en todas las acciones que tú hagas, ¿no? Como ir a trabajar, como todas estas cosas que hoy nos están mencionando mis hermanos, dice que Él te va a ayudar en todos tus caminos, en todo lo que tú hagas, Él te va a ayudar. Entonces no vas a llegar a ese hastío, lo que decían, ¿verdad? Ese cansancio, porque todo lo monótono, todo lo que es repetitivo, sin ese elemento del amor, ¿verdad? Te llega a ese hastío, te llega a cansar. Y entonces de ti salen pensamientos malos. Y la palabra de Dios dice, rodéate de gente de fe, ¿verdad? Gente, y esa gente de fe quiere decir que está en su boca la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos va a quitar esos malos pensamientos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 2, y por título dice, la sabiduría te protege del mal. Entonces, cuando tú te rodeas de gente de fe, es gente que le cree a Dios, gente que medita en la palabra de Dios, que Él hoy en día está llenándose del bien, llenándose de palabras buenas, de pensamientos buenos, porque estos pensamientos son los pensamientos de Dios. Amén. Y que a veces nosotros por una mala decisión, por no tomar en cuenta a Dios, caminamos en ese y verdaderamente sentimos la soledad y sentimos verdaderamente ese abrazo, ese ahogo, ese aprieto, ¿no? Que nos está asfixiando. Y dice la palabra de Dios, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, o sea, dejas que haga un cambio Dios dentro, porque ahorita la pastora hablaba de frutos del Espíritu Santo. Y Gedeón hizo cosas espirituales. Sí, ¿por qué? Porque ya humanamente, decía el pastor, físicamente ante mis ojos la situación está en ruina, la situación está fuera de control, la situación está en ese momento que quisieras correr o desanimarte y botar todo. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando tú te rodeas de hombres de fe, que de ellos emane la palabra de Dios, entonces tus pensamientos son renovados, son regenerados a los pensamientos de Cristo. Y entonces dice, si tú dejas hacer algo dentro de ti, si tú guardas mis mandamientos dentro de tu corazón, créeme, hermano, amigo que me estás escuchando, la palabra de Dios viene a hacer esos cambios, esa regeneración de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, da oído a la sabiduría. O sea, ya no tenemos que dar oído a todos estos desastres, situaciones que nuestro mismo ojo ve, ¿sí? Y este ojo lo que está viendo, ve pobreza, ve destrucción, ve enfermedad, sino que hoy la palabra de Dios dice, da oído a la palabra de Dios. Mi amigo, mi hermano, mis hermanos que están hablando por necesidad, tenemos que cambiar lo que vemos, lo que oímos. Primeramente, ¿por qué? Porque entonces nosotros empezaremos a ver como Dios mira y a oír como Dios quiere que escuchemos
para que entonces le demos el acceso a la sabiduría y nos lleve, dice, inclina tu corazón al entendimiento. Entonces la palabra de Dios nos lleva a ese entender que tal vez no he hecho las cosas bien y por eso tengo hoy este problema, hoy esta enfermedad. Dios me hace entender el camino el cual estoy caminando, por el cual yo decidí caminar, y que ese camino, que mis pies, ¿dónde me llevaron en ese momento? Primero debemos de entender qué es lo que hicimos. Tal vez Dios te va a mostrar el pecado, el desorden, tal vez Dios te va a mostrar que no le tomaste en cuenta y por eso la consecuencia, ¿verdad?, que hoy estamos llevando. Pero el Señor dice, y tú das el paso, el acceso a la palabra de Dios hoy en esta noche, escuchas con atención lo que Dios te está diciendo, dice, entonces yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Esa es la promesa de Dios. La promesa, sí, tus ojos mirarán terrenal, pero hoy, ¿qué estás mirando? La promesa de Dios que dice, si tú me tomas hoy en cuenta, si tú doblas tus rodillas, si tú oras, hoy clamas a mí, hoy haces un acto espiritual, hoy reconoces que ya se te salió de control el problema, yo veo aquí en la sabiduría una palabra que te conforta, una palabra que te alienta, una palabra que te edifica, que te hace cambiar. Yo te ayudo. Así es. Yo te ayudo, ese poder supremo, ese poder eterno. Y veía yo la palabra poder. Y la palabra poder, cuando tú mencionas a Dios en ese poder, clamas al Dios poderoso, pastor, dice la palabra poder, hay un milagro. Así es. De él emana un milagro. Amén. Y entonces es lo que hoy necesitamos. Que hoy cambie mi mente, porque hemos vivido años con malos pensamientos, rodeándonos de gente con desgracia, rodeándonos de gente que no tiene fe, que no tiene esperanza. Pero aquí está Cristo Jesús, su sacrificio. Y hoy tenemos que hacer algo espiritual, pastor. Yo creo, ¿verdad? Empezar por doblar nuestra rodilla y clamar al Señor de poder. Señor, ciertamente mis pies, ¿verdad?, se conducieron al mal, se apresuraron al mal, hicieron lo malo delante de ti. Por eso esa separación de tu presencia conmigo. Pero hoy estoy aquí, Señor. Hoy me has hecho entender tal vez mi pecado, Así es. tal vez ese mal, pero me arrepiento, Señor. Y yo creo que ese es un valiente, alguien que quiere cambiar su entorno, alguien que dice hasta aquí ya la enfermedad, ¿verdad? Porque pasa las generaciones, pasa esa amargura, dice que contamina todo nuestro alrededor y hemos dejado que eche raíz, fruto, que no son los frutos del Espíritu Santo, pero aquí está el poder de Dios para hacer un milagro. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, retomando lo que mi hermana Dulce comentaba, Filipenses 4:6-7. No se angustien por nada, más bien en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones, y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Es decir, la oración, como decía mi hermana Dulce, el doblar las rodillas va a ser la solución para que Dios se haga cargo de tus necesidades, pero Él ya lo sabe, ya sabe qué necesitas, ya sabe todo. Pero el pastor nos decía, con la boca se confiesa para salvación, para reconocimiento, que el Padre me va a salvar, me va a sanar, porque yo como hija me estoy acercando a Él. Y Él va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes por medio de Cristo Jesús, sí, que es parte de la regeneración y renovación. El cambio y el guardar nuestras mentes y nuestro corazón, porque nada más es el cambio de la noche a la mañana o el proceso, sino mantenerlo, así es, guardándolo, pero no a mis propias fuerzas, sino por medio de Cristo Jesús, por medio de la oración, por medio de arrodillarnos. Sí, de aquel que puede hacerlo todo, y Él nos dota de esas fuerzas, de esa valentía, de ese corazón para entonces transformar lo que hoy podemos ver muerte a vida. Sí, amén. Y
hoy quiero enfatizar un poquito más ya para cerrar este tiempo. Se nos ha ido el tiempo, pero quiero cerrar con esto. Si tú eres o estás en este momento pasando por una situación difícil en tu vida, alguna circunstancia, alguna angustia estás viviendo, estás pasando, hoy rodéate de gente de fe, Amén, porque eso es lo indispensable que te va a hacer cambiar toda tu expectativa y el camino en el que estás caminando. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bien, Él, aunque estés caminando por el valle de la sombra y de la muerte, Él va a seguir ahí Gloria a contigo. Dios, sí, amén. Lo importante es que no se aparte el Señor de tu lado. Amén, Él amén. hizo una promesa y Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo es que podemos sentir la presencia de Dios en este día o en este momento en el que no puedo sentir nada, sino solamente temor, miedo, angustia? Mire, a través de mis hermanos, con Amén, quien yo amén. estoy Gloria conviviendo, a con quien estoy platicando, con quien estoy hablando, y regresamos otra vez a Timoteo, que dice, aquellos que no tienen nada que decirte, que no te llevan a nada, que no tienen sentido esas pláticas, bien, aléjate de Sí, ellos, amén. aléjate de ellos. Es tiempo de poner atención en qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo. Si lo que hoy estoy escuchando me lleva a la vida o me lleva a la muerte, Claro. o de plano Me no me hunde lleva a más, nada, pastor. pues sí, o me Me deja en hunde el mismo más. lugar, ¿verdad? Nos tenemos que rodear de vida de fe. Y si Amén. tú eres una persona que crees en el Señor Jesucristo, que sabes que Cristo Jesús tiene todo el poder por sobre todas las cosas, has sido testigo y has sido receptor de la misericordia, del favor y de la gracia de Dios, hoy déjame decirte algo, que no pierdas el tiempo, Amén. que no dejes que la gente pierda el tiempo, y rodéala de fe. Rodéala de fe, impulsa a los demás a la fe, porque eso es lo que va a llevar vida y vida en Gloria a Dios, sí, abundancia. amén. Amén. Ese es un cambio de mente, un cambio de generación. Amén. Que ya no estamos pensando en la muerte, sino pasamos de muerte a vida. Sí, Amén. amén, En el nombre de Cristo Gloria a Jesús. Dios. Hoy se nos acabó el tiempo. Recuerde que la próxima semana estamos de vuelta aquí en la casa del Señor. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos saludaron a través de Facebook. Amén. Dios bendiga nuestra vida, de la vida de nuestra hermana Erika Martínez, Francisco, María de los Ángeles, Gigani, Dios le bendiga. Hermana Yolita nos mandó un testimonio que Dios la sanó en el nombre de Cristo Gloria Jesús. a Toda la Dios. gloria es para Amén. Él. Amén, amén. Recuerde que la siguiente semana tenemos un programa especial aquí con Amén. Ciudades de Refugio, ¿verdad? Una iglesia poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Y el pastor Roberto Rojas, su esposa Mari, el pastor Armando, su esposa Paola, y sus colaboradores también ahí en la iglesia van a estar aquí compartiendo con nosotros. Dios me le bendiga, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con ustedes. Bendiciones.